sucede que cuando cantamos y hay presencia de Dios, hay manos alzadas, hay corazones contentos, hay alegría en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso esto es decir en la iglesia, y con esto no digo que la iglesia no sienta y no tenga la presencia de Dios, es decir a la iglesia que sin la presencia del Señor no somos nada. Mire, Moisés estaba convencido de esto. Él sabía que sin la presencia de Dios de nada le servía, no podía ir a ningún lado. Es decir, sin la presencia de Dios él no haría nada. Era inútil que él pueda intentar hacer una u otra cosa sin la presencia de Dios. Por eso que dijo, si tu presencia no va con nosotros, conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, Moisés estaba diciendo al Señor, si tu presencia, Señor, no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte. No daré ni un solo paso. ¿Por qué dijo esto? Si no estoy seguro de que tú vas conmigo, ¿de qué me sirve? Bendito el nombre del Señor. Yo vengo con una convicción, yo me traslado un trayecto largo, vengo con una convicción que me voy a ir revestido, no importa el predicador, no importa la predicadora, pero yo vengo a entregarle con gratitud, con gozo, con alegría lo que Dios ha hecho conmigo. Y cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, esa también está en mi hogar. Y me imagino que en el hogar de usted también. Me imagino que cuando dijeron hay que orar, yo creo que la presencia de Dios está en aquella oración. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que la iglesia, así como Moisés, conocía la presencia del Señor. Mire, hay tiempos que en este momento, o sea, hay momentos aquí en la iglesia que sentimos tan grande la presencia de Dios que cuando la camisa nos tapa los vellos que tenemos, pero cuando no, se levantan porque hay algo tremendo, hay algo que nos hace levantar nuestras manos, hace que caigan lágrimas de nuestros ojos. La presencia de Dios hace que nosotros podamos glorificarle de corazón. No hay nada que pueda impedir que glorifiquemos al Señor. Bendito el nombre del Señor. Moisés conocía la presencia de Dios, sabía que la presencia de Dios era lo que lo distinguía distinguía al pueblo de Israel de los gentiles, de los que no eran hijos de Dios. Es decir, lo mismo hoy en día, hermanos míos, la presencia de Dios te distingue del mundo, te distingue de la gente impía, de los pecadores, de aquellos que no tienen respeto por la vida, no tienen respeto por nadie. La presencia de Dios distingue al cristiano y lo hace diferente. Bendito es Dios para siempre. Vivimos en un mundo lleno de sinsabores. Pero sí nosotros tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, tenemos la seguridad que Dios nos dirige, que nos guía, que está obrando en nuestras vidas, que su voluntad se está haciendo en la iglesia, en el hogar, por medio de su Espíritu Santo que está con nosotros. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe lo que sucede con la presencia de Dios en el ser humano, en el Hijo de Dios, en el verdadero? Esto trae tranquilidad a nuestras vidas. Puede ser grande el problema, grande la dificultad, pero hay tranquilidad porque estamos tristes, afanados, es decir, pero la presencia de Dios, es decir, el Espíritu Santo nos insta, nos empuja, nos da las fuerzas para continuar. Mire, yo analizaba este texto, la gran responsabilidad que tenía Moisés, una responsabilidad tremenda. Era responsable de guiar a alrededor de 600.000 o más personas. No es menor. Nosotros a veces nos juntamos 40, 50 y cuesta, imagínense, 600.000 desde la Escritura, hombres y mujeres y niños, cada uno con un carácter diferente, con una idea diferente, y las luchas que estaban todos los días, alabado sea el nombre del Señor. Tenía que lidiar con cada uno de ellos. Bendito el nombre del Señor.
Me imagino a Moisés escuchando al pueblo día tras día. Es que yo no quiero esto, es que yo quiero este otro, es que yo hoy día ya no quiero maná, estoy saciado, es que yo comía carne allá. ¿Cuándo? Los esclavos nunca comieron carne, los esclavos lo que hacían eran esclavos, es decir, comían lo que les sobraba de la mesa de los grandes. Alabado sea el nombre del Señor, pero Dios nos sacó de la esclavitud y nosotros comemos manjares de los manjares porque Cristo está en medio nuestro, la presencia de Dios está en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hay rebeldía en el pueblo había rebeldía, hoy en día también hay muchos descontentos, hay muchos que vienen a mirar lo que pasa y no ven que la presencia de Dios está en medio de la iglesia. Alabado es el nombre del Señor. Había un montón de gente que estaba en contra de aquel gran líder que levantó Dios. Y levantó un hombre, el más humilde, que no sabía hablar, que era tardo para hablar. Un hombre que no tenía ninguna responsabilidad más grande, pero Dios a eso lo eligió. Dios te eligió para que trabajes, para que hagas en la obra de Él. Alabado es el nombre de Dios. Había un pueblo rebelde y hoy día tengo que decirlo, sí lo hay. No olvidar que Dios había hecho grandes cosas, grandes cosas. Dese cuenta que todos hemos leído el libro donde Moisés sale por el desierto. En el día, si usted sale en el desierto y no lleva ninguna cobertura, no se tapa la cara, téngalo por seguro que se va a quemar el cráneo, se va a quemar la cara, se va a quemar los brazos. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, cuidó al pueblo, colocó una nube para que puedan caminar tranquilamente. Y la diferencia que en el día había tanto calor, en la noche hacía mucho frío, pero columnas de fuego, dice la Escritura, que habían alrededor de su pueblo para que ellos no sufrieran daño. Pensaba yo cuántas veces Moisés se sintió cansado de ver muchos que en vez de adorar a Dios, aún yendo en el pueblo, adoraban a otros dioses. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que Moisés decía, si tú no vas conmigo, yo no puedo seguir, no puedo avanzar. La pregunta es, ¿quién sabe cómo vienes tú? ¿Vienes cansado? ¿Vienes rendido? ¿Por qué no decirlo? Quizás desanimado muchas veces, quizás sin fuerza. Tu corazón ya ves como que no quiere seguir adelante. Pero la palabra y Dios nos dice que mi presencia, dice el Señor, te dará descanso. La presencia de Dios te dará descanso. Quizás la responsabilidad es la preocupación, quizás los chismes, los reclamos y quizás pienses así que ya no sirve. No, mi amado hermano, hermana, usted es un hijo del Dios viviente. Quizás usted tiene un precio que usted no se imagina. Dice la Escritura que un alma vale más que todos los tesoros del mundo y cada uno de nosotros valemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Los mismos problemas de la iglesia al día de hoy, porque se vinieron de generación en generación hasta llegar a hoy, son los mismos problemas que Moisés tenía, los tenemos en el día de hoy. Quizás estuviera cansado Moisés, quizás pensamos, sin ánimo. Quizás cómo se sentía, porque era un hombre igual que nosotros, hombre de carne y hueso. Pero sabe que cuando nosotros hablamos con el Señor nos oye. Moisés habló con el Señor. Él se lo pidió. A veces nosotros como que le decimos que ore el hermano, la hermana, el pastor, y no somos capaces de hablar con el Señor. Pero el Señor está con su oído atento para poder escuchar tu clamor. Bendito el nombre del Señor. Tanto así que Moisés tuvo la valentía, puedo decir, de hablar con el Señor. Y cuando vamos a la Escritura,
Cuando la palabra nos dice, venid a mí todos aquellos que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si la palabra es verdad, vengan al Señor y descansen en el Señor. Alabado es el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos al Señor hay presencia de Dios. Y cuando hay presencia de Dios, esta nos alienta, nos da ánimo. Alabado es el nombre del Señor. Nos da fuerza para acercarnos a la iglesia. Parece que la iglesia cada vez se nos pone más lejos, aunque esté en el mismo lugar, pero pareciera que se nos aleja. Pero ¿sabe qué? Cuando hay presencia de Dios, la iglesia se acerca. Yo pienso en el rey David, cuando vivía muy lejos, él tenía su palacio lejos del templo donde adoraba, y cuando él decía, mi alma tiene sed, es porque era una vez al mes que se reunían, tenían que trasladarse grandes tramos para llegar a adorar a Dios. ¿Sabe qué? Él lo único que anhelaba cada día era estar con todos alabando, adorando el nombre del Señor. Por eso que decía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Alabado es el nombre del Señor. Es la forma que debemos de pensar nosotros, buscar la presencia de Dios, que no se aleje, que no se vaya. Señor, no te vayas de mi lado, yo te necesito en todo tiempo. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere una iglesia con presencia de Dios para animar a otros. El predicador o el coordinador, hermano, no tiene que hacernos saltar. No tiene que el coordinador decir, hermano, amén, gloria a Dios, aleluya, grítele, dígale. No tiene que el predicador está escuchando, no está escuchando. Es usted el que tiene que adorar, porque donde hay presencia de Dios no hay silencio. ¿Qué decía el texto que leíamos? Cuando Moisés le hablaba al Señor, cuando iba, dice que venía una nube, y los que estaban con Moisés, me imagino que salían de sus tiendas y salían así y veían la nube y adoraban. Alabado sea el nombre del Señor, el Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que será, el que ha de venir. Alabado es el nombre del Señor. Cuando la nube llegaba, estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios está en este lugar, hermanos míos. Está contigo, está conmigo. En ese entonces llenaba todo. Bendito es el nombre del Señor. Y el pueblo estaba dispuesto a adorar, a alabar, a bendecir su santo nombre. Nosotros debemos llenarnos para contagiar a los otros. Aquellos que no quieren abrir sus labios, denle la libertad que lo haga. Así como cuando salimos a la calle, cuando nos dan la oportunidad para predicar, como que quedamos sin ganas. Pero ¿sabe qué? Cuando nos ponemos en las manos del Señor, terminamos hablándole al mundo que hay un Cristo glorioso que tiene sus manos abiertas aún para recibir al más pecador. Alabado es el nombre del Señor. Debemos contagiar a otros. Se me viene a la mente David, un gran adorador. Por eso es que Dios lo amaba. Y cuando llegaba a ese lugar que tenían que ir a adorar a Dios de muchos lugares, él mismo miraba y decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Alabado es el nombre del Señor. Por eso debemos gozarnos en la presencia de Dios. Su palabra dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay alegría, hay felicidad, no hay tristeza, hay gozo. Bendito el nombre del Señor. Por eso Moisés, cuando entraba al tabernáculo, dice que la nube simbolizaba la presencia de Dios y todos lo sabían. Bendito el nombre del Señor. La nube se ponía frente al tabernáculo, ¿no es cierto? Cuando el pueblo veía la nube, se acercaban y abrían las puertas de su tienda y adoraban al Dios vivo. Me imagino ese pueblo, ¿cómo le hubiera gustado estar en el lugar de Moisés? Entrar ahí adentro
Un pueblo que quizás quería hablar con Dios cara a cara y decirle las cosas. No sé, a lo mejor el pueblo quería experimentar eso. Pero yo te voy a dar una buena noticia. Cuando Cristo murió en el madero de cruz, se rompió el velo. Y tenemos entrada a Dios por medio de Jesucristo. No hay que entrar en un tabernáculo, no estamos esperando la nube, porque Jesucristo abrió un lugar para que nosotros pudiéramos entrar a la misma presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo no podía entrar a ese lugar, porque no le estaba permitido. Es decir, porque Dios había llamado a un hombre llamado Moisés para cumplir el propósito de Dios en la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día, hermano, hay libertad para entrar a la presencia de Dios. Aleluya. El libro de los Hebreos dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Gócese, alégrese, porque hay presencia de Dios. Pablo dice, regocijaos, siempre regocijaos. Aleluya. Que nada te robe el gozo de Dios en tu vida. Cuando hay presencia de Dios, hay alegría. Bendito el nombre del Señor. Debe haber un respeto, debe haber un temor por la presencia de Dios. Hay muchos que juegan con la presencia de Dios, pero hoy día Dios nos dice que hay que tener temor contra eso. Aleluya, porque la presencia de Dios no es algo que debemos mirar en menos y menos jugar con ello. No es algo de poca importancia. Es lo más importante que puede pasar en el ser humano cuando hay presencia de Dios en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos valorar, debemos atesorar la presencia de Dios. Esto no es un juego, hermanos míos. La presencia de Dios no es un juego. La presencia de Dios es lo más sagrado, lo más lindo, lo más hermoso, lo más bello que Dios nos ha dejado. Es su presencia en medio nuestro. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice que David se trasladaba el arca porque no podía vivir sin la presencia de Dios. Porque en el arca estaba la chequina del Dios viviente, ahí había presencia, y mientras trasladaban el arca, David danzaba. Y usted, para que vea que esto es delicado, que la presencia de Dios es de valor, es de respeto, es lo más grande que Dios puede dejar. No nos olvidemos que un hombre de muy buena voluntad, cuando el arca se iba a caer, quiso tomarla, llamado Usa. Él se murió porque no cualquiera puede entrar en la presencia de Dios. Por eso debemos valorar la presencia de Dios en la iglesia, en nuestras vidas. Debemos valorarla, sobre todo en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios. No debemos dañar la habitación de Dios. Por eso es que hay muchos que se tatúan. No debemos alterar lo que es de Dios. No debemos destruirlo ni con vicios ni con ninguna cosa, porque es templo del Espíritu Santo de Dios. Que dice Pablo sobre esto: si alguno destruyera el templo de Dios, mire, Dios le destruirá a él. Bendito el nombre del Señor. Con esto le quiero decir que la presencia de Dios en el cristiano es de mucho valor. Alabado sea el nombre de Dios. Hay iglesias frías, iglesias que no sienten nada. Quisieran sentir lo que usted siente, pero no lo sienten. ¿Sabe por qué? Porque no se han dedicado a doblar sus rodillas, no se han dedicado a obedecer lo que Dios quiere que hagan. No abren su corazón por el medio de la alabanza, no oyen la voz de Dios, aleluya, con atención. Por eso hay iglesias que son totalmente frías. Bendito es el nombre de Dios. Por eso es que nosotros no podemos burlarnos de la presencia de Dios. Imagínese usted cuántos vinieron con la doble unción, burlándose de la presencia de Dios, empujando a la gente para atrás, haciéndolos caer, que se tiren al piso. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que sintamos la presencia de nuestro corazón, que podamos libremente levantar nuestras manos, libremente abrir nuestros labios y glorificar al Dios viviente. Gloria al nombre del Señor.
No debemos hablar mal de nuestro hermano, no debemos ensuciar la presencia de Dios, porque cuando uno habla de un hermano, está ensuciando la presencia de Dios. Tienes que acordarte que es tu hermano, que es comprado y lavado por la misma sangre. Aleluya, no debemos ofender el Espíritu Santo, no debemos hablar mal del Espíritu Santo. Mire lo que dice la Escritura, dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Debemos de cuidarnos, debemos de cuidar la presencia de Dios, no podemos perderla. La palabra de Dios nos dice, hermanos míos, que David, después de que él cayó en pecado, estuve viendo cuando David estaba muy complicado, porque él cometió pecado, pero reaccionó rápidamente. Y lo único que dice él, ahí en el Salmo 51:11, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Podemos cometer errores, pero si nos recapacitamos y pedimos perdón, Dios dice que Él nos perdona. No nos olvidemos que Jesucristo dijo, abogado tenéis. Alabado es el nombre del Señor. Si había algo que David no quería hacer, era perder la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que hubo un hombre que perdió el Espíritu Santo, que perdió la presencia de Dios. Es decir, Jehová lo apartó, pero ¿por qué este hombre? ¿Qué pasó con él? Perdió la gracia, ya no era el mismo. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que desobedeció a Dios, ya no brillaba como brillaba al principio, perdió toda credibilidad. Este hombre fue Saúl, alabado sea el nombre del Señor, porque el Espíritu de Jehová se apartó de él, es decir, quedó solo, tirado, botado. Asimismo, como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. Esa es nuestra visión que tenemos que tener como iglesia, porque la desobediencia, el no hacerle caso a Dios, aleluya, Él se puede molestar como se molestó con Saúl y quitó la presencia de él. Después de eso, Saúl ya no era nada. Por eso es que debemos anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy día el cristiano, es decir, se ve envuelto cada vez más y más en las cosas del mundo. El cristiano hoy en día lo que le interesa es adquirir cosas, adquirir propiedades, es decir, está preocupado por la plata, por el lujo, está preocupado por que él sea respetado, ser una persona de bien, alabado sea el nombre del Señor, está preocupado de no perder el prestigio, de no perder la fama, pero ese hombre ha descuidado la presencia de Dios. Es lamentable. Como hijos de Dios debemos anhelar su presencia. Moisés, cuando le declara al Señor, no quiero nada más que tu presencia. La palabra anhelar es desear algo con pasión. Bendito el nombre del Señor. Y aquí cuando de repente usamos las frases que ocupan en el mundo para que usted me entienda cuál es la visión de la pasión, vemos a esta gente que es dañina, ya sea del Colo-Colo, sea de la Chile, del equipo que sea, sabe que hacen daño porque la pasión de ellos es mayor. No les importa caer preso, no les importa matar a una persona, no les importa. Nosotros debemos tener pasión por Cristo, que no se cierren nuestros labios para decirle al mundo que hay uno, que es el único que puede salvar su vida, que es el único que puede, aleluya, tomar su vida y hacerla, tener un cambio. Bendito el nombre del Señor. La pasión de Dios debe ser en Cristo, del Hijo de Dios. La presencia de Dios en el cristiano debe ser anhelada con pasión. Aleluya, no hay nada más allá que eso. El salmista da un clamor y dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Bendito el nombre del Señor. Ya voy a ir concluyendo. Me iba ahí al libro de Ezequiel
Y quiero que ponga mucha atención, creo que usted lo ha leído y lo ha escuchado más de alguna vez, pero cuando hablamos de presencia de Dios, este texto yo creo que esta es la clave para que nosotros entendamos. El capítulo 37, verso 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Por qué vino la mano de Jehová, Ezequiel? Porque estaba la presencia de Dios con él. Y me llevó, dice, en el espíritu de Jehová, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos, oír palabra de Jehová. Pensamos que estamos solos. Pensamos que a veces no tenemos salida. Pero si la presencia de Dios va contigo, vas a pasar por muchos lugares. No olvidar que había una guerra, no olvidar que venían muchos en contra. No había a quien recurrir, eran muy pocos los hombres, como la iglesia hoy en día. Pero ¿sabe qué? Él le dijo a Ezequiel, mira a tu alrededor. Lo único que había eran huesos secos. Pero ahora, dile que se levanten. Ya no vas a ser uno, no van a ser 100, van a ser miles. Para la batalla, para batallar por el Evangelio. Alabado es el nombre del Señor. Esta tarde sé que el Señor va a hacer algo en mi vida, en la suya. Debemos anhelar su presencia. Si la presencia de Dios no va con nosotros, que el Señor no nos saque de aquí. Si salimos a la calle, que la presencia de Dios vaya con nosotros. Si abrimos nuestros labios, que la presencia de Dios vaya con nosotros. Porque en la presencia de Dios hay poder de lo alto. En la presencia de Dios hay victoria. En la presencia de Dios es donde Dios quiere que estemos. Póngase en pie. Te invitamos a partir